Buenas noches, hermano. Siendo el día 28 de junio del 2020, iniciamos con los nuevos estudios bíblicos que nos mandaron de la iglesia para empezar con el versículo de 1 de Timoteo 2. Nos habla de las instrucciones sobre la oración. Nos habla el versículo 3 y 4 en el estudio, pero empezamos desde el 1 para entenderlo un poquito, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces aquí Pablo le manda instrucciones, como dice el título, de cómo orar, de cómo tienen que orar, cómo tiene que ser la oración. Y el primer versículo nos menciona que que exhortaba Pablo a todos los hermanos a que se hagan ruegos, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, o sea, por todos, cada uno, como siempre hemos mencionado, o sea, no nada más los creyentes, sino los no creyentes, tanto judío como gentil, a todo mundo, a hacer oraciones, acciones de gracias, ruegos, peticiones por todos, por igual, o sea, pedir por los de nuestra casa, por nuestros vecinos, por los de nuestro trabajo, por nuestra escuela, por los que nos rodean, por todo mundo, sin distinción, por nuestros amigos y enemigos por igual. Y también decía el apóstol Pablo, dice, también hay que orar, pedir y rogar y dar acciones de gracias y dar gracias también por los reyes. Hoy en día ya no tenemos reyes, pero tenemos presidentes de la república, tenemos gobernadores, tenemos presidentes municipales, diputados, senadores, infinidad de autoridades. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, orad también y pedid por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, todos los que tienen alguna autoridad en el gobierno, alguna autoridad, alguna responsabilidad o alguna administración para con la sociedad, para que vivamos. ¿Por qué tenemos que orar por nuestros gobernantes? Dice que para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, al orar por nuestros gobernantes, viviremos quieta y reposadamente, en piedad y honestidad. Y honestidad. ¿Tú por qué crees que aquí en México no tenemos esa quietud o ese reposo aquí en México, esa tranquilidad de andar por las calles, Pues porque no solemos orar por nuestros gobernantes, porque no solemos orar por nuestros diputados o presidentes. Nada más vemos que establecen o leyes o que sacan algo nuevo y nos quejamos, pero no oramos por ellos. O sea, y digo no oramos porque es cierto, nunca he orado por un presidente. Nunca he orado por un presidente, nunca he orado ni siquiera por el ayudante de la colonia. Sí, y si te fijas, aquí el exhorto no nada más va para Timoteo, dice, exhorto ante todo Todo, a que se hagan, o sea, habla para todos, a que se sí, hagan, que haga. o sea, a todos está exhortando el apóstol, y fíjate, no te lo está pidiendo, te lo está exhortando, o sea, ya como diciendo, para que vivas quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Por, ¿Eh? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto soborno? ¿Por qué tanto tráfico de influencias en el gobierno? Porque no podemos vivir reposadamente en piedad y en honestidad, porque no oramos por nuestros gobernantes, como tú bien lo has dicho, los pocos que somos, el remanente de Dios, que sabe estas cosas, que conoce de estas cosas, que valora el poder de la oración, que puede Amén, alcanzar la bendición hasta tus gobernantes, amén, hasta el amén. ayudante municipal o el ayudante de tu colonia puede alcanzar la bendición para con él.
pero lamentablemente aún los pocos creyentes que conocemos estas cosas no oramos. Ahora imagínate todos los demás que no saben ni De las creen en Dios. desconocen. Sí. ¿Crees que ellos oren por sus gobernantes? No, sí, tú acabas de decirlo muy claramente. Si nosotros que somos el remanente o que nosotros que somos cristianos, realmente te digo, yo me cuento uno porque nunca he orado. De aquí en adelante yo creo que ya voy a empezar a orar por mis gobernantes, pero en sí, nunca he orado por un gobernante. Nunca. Amén. Esa es la situación de cuando yo veo un país así, hundido en el caos de delincuencia, de problemas económicos, con baches en las calles, con problemas de corrupción, con problemas de inseguridad, con falta de luminaria, falta de educación. Problemas tenemos en México de todos. O sea, ahora sí que somos, ¿cómo se llama? Este, aquí nadie, ningún país nos va a venir a contar de sus problemas. Aquí tenemos un poco de todo tipo de problemas en Así nuestro es. país. Un poco de todo. Pero la verdad, la raíz del mal está desde nosotros como ciudadanos, como miembros de este gran país, que es ese problema que primeramente muchos vivimos apartados de Dios, para empezar. Para empezar. Entonces no puede haber bendición con un pueblo que está apartado de Dios. No puede haber paz, quietud, vivir en reposo cuando un pueblo está apartado de Dios. No podemos pedir que no haya delincuencia, que no haya corrupción, que no haya sobornos, que, que deje de haber baches en las calles, que deje de haber un malos gobiernos, cuando para empezar nosotros andamos apartados con Dios. ¿Cómo queremos recibir una bendición en donde vivimos si ni siquiera caminamos bien con Dios? Y además de eso, no pedimos por los demás. Y en lecciones anteriores habíamos hablado mucho del amor al prójimo. Amén. Y nuestro prójimo, como aquí dice, tenemos que orar Todos por todos los los hombres, hombres. incluidos los reyes y los que tienen alguna eminencia, alguna autoridad o administran algún recurso de impuestos, alguien que tenga un cargo jerárquico como autoridad. Porque recordemos también que el apóstol Pablo dice que las autoridades son puestas por parte de Dios para Así es. poder aplicar la justicia y para poder castigar al malo y para poder hacer lo justo y lo correcto delante de los hombres. Entonces, A pesar de que seamos democráticos y a pesar de que uno vaya a votar y según sea la democracia el que pone el presidente o los gobernantes, la realidad es que son puestos por parte de Dios. así es, o sea, atrás de todas las elecciones espiritualmente, Dios es el que tiene la última decisión, o sea, como tú has dicho, o sea, ahora sí, ¿quién trabaja los corazones? Dios. Dios. Por ejemplo, con el faraón, yo me acuerdo mucho en la Biblia que decía de que el faraón había medio decidido decir, bueno, los voy a dejar medio libres, pero dejan aquí sus bienes y sus vacas y todo, y se van Ujú. al desierto a hacer sus oraciones y sacrificios a Dios. Medio habían convencido a faraón para dejar libre el pueblo de Egipto, pero dice la escritura, dice que, a ver, déjame buscártelo para no errar, que dice, Dios hizo el corazón. No viene así tal cual, pero me acuerdo que al parecer hay un versículo aquí. En Éxodo 7:3. A ver, vamos a ver si es ese, porque luego me equivoco también. Dice en Éxodo 7:3, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada que Moisés iba con el Faraón y le decía al Faraón, libera a mi pueblo, dice el Señor, el faraón medio aceptaba y decía, está bien, los dejaré que le vayan a ofrecer sacrificios y ofrendas a su Dios en el desierto y que le rindan culto, pero dejan sus vacas, dejan sus bienes y van a ir nada más ustedes solos, sin pertenencias, para asegurarme yo que no van a huir de esta tierra de servidumbre en la que viven.
Y cuando les medio daba permiso de salir, entre comillas, ¿qué pasaba después? Endurecía el corazón. Endurecía el corazón y mandaba a sus generales y a sus soldados a decirle a Moisés y al pueblo, ¿qué creen? No Que se van a siempre, ir. sí, O sea, levantaba la plaga el Señor y el Señor, en el momento que el faraón autorizaba, dice la Biblia que se levantaba la plaga, pero que Dios, no era faraón, era Dios el que la estaba endurecía. endureciendo el faraón. ¿Para qué? Para enviarle otra plaga. Para cada vez enviarle otra plaga y otra plaga. 10 veces le endureció Dios el corazón a faraón para mostrar sus 10 plagas y su poder el Señor. Entonces, Amén. como tú bien has dicho, mientras nosotros vayamos a votar, pero el Señor también conoce los corazones de los candidatos y conoce los corazones de nosotros y también puede endurecer o suavizar nuestros corazones para moldear las elecciones también Dios y decir, pues, ¿sabes qué? Pues van tantos votos para este candidato porque ya probé los corazones de los candidatos y quiero que este sea el candidato. ¿Por qué Dios a veces nos ponía candidatos malos para gobernarnos? Pues porque somos malos. Exactamente. Es que es la verdad. Es lo que te iba a buscar. Hay un versículo que dice que tenemos el gobernante que merecemos. Algo así se me quedó y ahorita lo estaba googleando a ver si lo Creo encontraba. que Y es en un eso me dicho. lanzaste la pregunta. Creo que es un dicho, pero vamos He a escuchado, sí. googlearlo. Entonces, si Dios... Ah, mira, sí es Sí, cierto, sí, ¿eh? Viene sí, en la sí, Biblia. no. Mira, Y qué así te cosas. estoy diciendo. Esa no me la sabía, eso sí Te salió digo al que hace maestro. tiempo la había escuchado y la estaba googleando justamente cuando tú lanzaste la pregunta. Ajá, dice, fíjate qué hermoso, ¿eh? Sí. Dice Eclesiástico 10, 2, 5, dice, todo Lo que pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey, fíjate, a ver, vamos a profundizar más el el, estudio. el estudio con este versículo que dice, todo el pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el Amén. poder de nombrar gobernantes. Amén. Cuando llega el momento, elige al gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Amén. ¿Podrías meter ese en en una diapositiva para que lo Sí, tengamos ahí en vamos a junto con los agregarlo. Sí, te digo que yo recordaba este versículo y justo lo estaba googleando cuando me... Fíjate, yo siempre lo había escuchado de dichos y nunca pensé, nunca lo busqué si venía en la Biblia o no. Yo pensé que era un dicho común y corriente, pero nunca llegué a pensar que sí fuera un versículo de la Biblia. ¿Era bíblico? Hasta lo voy a publicar en mi Face, caray. Está muy bueno. Hashtag, ¿no? ¿Eh? Un hashtag. Sí, no. Hashtag, tenemos el gobierno que nos merecemos. Eclesiastés Así es. 10:2. Nos vino el gobierno como anillo al dedo. Ni mandado a hacer. Así Pues sí, es. y mira, Por si quedaban... En Eclesiastés nos los Ajá. vuelve a repetir. El Señor es el que pone a los gobernantes en todo el planeta para hacer su plan y Amén. su voluntad. ¿Te acuerdas que hemos estado repitiendo mucho eso? Dios nos ha estado mandando mucho ese mensaje, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque todo está bajo el control y el plan de Dios. Dios, aún en las Amén. malas, Y tiene bajo un todo propósito. bajo control. Todo. Amén.
Todo, ¿por qué? Porque se está haciendo su voluntad, su propósito. Cuando Así es. cayeron las 10 plagas en Egipto, no era de que Dios haya perdido el control, al contrario, Dios era el que tenía el control de esas plagas. Y y aún en los tiempos malos, Dios tiene todo Así bajo es. control. Así es. Pues ves lo que nos dijo en Job. ¿Dónde estabas tú cuando fundé este mundo? ¿Dónde estabas tú? Cuando le puse sus limitaciones. Entonces, Él está al control de todo, de todo, de todo, incluso hasta de nuestros gobernantes. Es lo que te decía, por si hay alguno que todavía no le queda así como que claro que la Biblia es nuestro manual de vida, ya con esto la Sí, o sea, y como comentábamos, o sea, si tenemos un mal gobierno es porque no los merecemos, porque cuando el pueblo está caminando de la mano de Dios, cuando el pueblo obedece a Dios, está en el camino del Señor, Dios manda su bendición y obviamente como dice aquí en Eclesiastés, dice, cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina, cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Y como dice acá arriba, todo el pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Qué quiere decir? Que si no estamos caminando en las cosas de Dios, Dios nos va a mandar a un presidente o a un gobernante ignorante. Y no por faltarle respeto a muchos de los gobernantes que tenemos o que teníamos o que tal vez tengamos, pero pero si nos toca algún gobernante ignorante en su puesto de trabajo, en lo que le toca hacer, tal vez, como dice acá arriba, no los merecemos. O sea, así es. tal vez no Sí, los fíjate merecemos. que estaba pensando en esto. A lo mejor no es que sean ignorantes, a lo mejor traen muchos planes, traen muchas cosas que ellos quieren hacer, pero aquí ¿qué dice? Dios tiene en sus manos el poder de ¿qué? De gobernar este mundo. Y Amén. como hemos visto en lecciones anteriores, o en las lecciones anteriores que estudiamos, que todo es bajo un propósito de Dios. Entonces, ponle que nuestros gobernantes tengan la mejor disposición y le quieren echar todas las ganas del mundo, pero si, si el pueblo no está con Dios, o sea, nosotros y la ciudadanía no caminamos con Dios, no caminamos de la mano de Dios, no caminamos bajo sus estatutos, Él va a obrar. Él dice, Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo. Y si Él tiene el poder de gobernar este mundo, así sea el presidente o así sea el gobernante más inteligente de todo el planeta Tierra, Dios tiene el poder de gobernar este mundo y lo puede hacer como lo hizo con el faraón. A lo mejor en él hizo muchos planes o muchas negociaciones y a la mera hora Dios dice, no, este pueblo es vamos a darle. A la mera hora que, perdón hermano, se perdió un poco la señal. Digo, a la mera hora a lo mejor es ganas de trabajar y de hacer las cosas muy bien y de querer prosperar este país, pero como vemos en el versículo que Dios tiene en sus manos el poder de gobernar, a la mera hora dice, ¿sabes qué? Esto no se va a hacer o esta negociación no se va a llevar a cabo porque este pueblo no se lo merece. Vamos a darle lo que se le merece. Amén. También, o sea, Dios también puede, Sí, como dice el Dios. Apocalipsis, abrir Ah, puertas que nadie puede cerrar o cerrar puertas que nadie puede abrir. amén. Qué profundo, hermano. Y dice el versículo 5 dice primera de Timoteo 2 dice, porque hay un Ah, solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. Ah, no, me salté el 3, perdónenme. Me sí, salté el versículo 3 que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, el orar por todas las personas, incluso por nuestras autoridades y gobernantes y policías y cualquier servidor público,
Esto, ¿cómo dice aquí la escritura? Que para Dios, ¿qué es? Es bueno y agradable. Bueno y agradable para nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres, y vuelve a insistir, como acá arriba, habla de todos los hombres, creyente, no creyente, obediente, no obediente, todos, él agarra parejo, él ama a todos por igual. Dice, el cual Así quiere es. que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la Amén, verdad. Porque hay un amén, solo amén. Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y te hace mención que hay un solo Dios, perdón, un solo Dios, y también mediador, o sea, está como árbitro, Mediador. como defensor, Así como es. en medio No, entre es, ajá, es lo que te decir, está como como negociador, por así decirlo. como un Está entre medio de conciliador. nosotros y el Padre. Ajá, como exactamente conciliador. Es la palabra adecuada. Sí, tratando de llegar a un arreglo, de una mediación, y Así es. es Jesucristo que es el que trata de mediar a los hombres con Dios, Amén. el cual se dio a sí mismo, o sea, y tanto es el ejemplo de que Él es el mediador, de que se entregó a sí mismo para el rescate de todos nosotros, de lo cual se da testimonio. Podría, Ajá. podría subrayar desde el cual se dio por rescate de todos, así, el cual se dio, todo, todo, todo. Amén. Y dice el 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, habla Pablo, aquí está hablando el apóstol Amén. Pablo todavía, y dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro, Amén. o sea, fíjate que en lo que servía la iglesia, predicador y apóstol, y aparte también dice que era maestro de los gentiles en fe y en Y verdad. verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo Amén. podemos hacerle para orar en todos los lugares a que vayamos? En todos los lugares que estemos. Aún en la Ok, ruta. una, ajá, una de las formas de orar, bueno, ya vemos que la Biblia te dice orar sin cesar o orar en todo momento y aquí te dice orar en todo lugar. Muchas veces, aunque vayamos en la ruta o en que estemos trabajando, podemos orar. Y una manera de hacerlo es en silencio, con nosotros mismos. Ayer veíamos que podíamos hacer cánticos desde el corazón, Amén. alabando al Señor. Claro Entonces, que así sí. mismo es la oración. Amén. Así mismo es la oración también la podemos hacer desde el corazón. No es necesario levantar una plegaria a voz alta. Y puedes Sí. estar en comunión con Dios desde que te levantas, cuando te subes al camión, cuando te bajas del camión, cuando estás trabajando, cuando sales a comer. Sí, y otra de las partes, bueno, que a mí me gusta mucho es siempre traer en nuestro reproductor, llámese celular, MP3, lo que tú quieras, himnos o alabanzas al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque algo se te queda muchas veces hasta cuando nos levantamos con una alabanza o nos levantamos con un himno. Sí. Entonces, así es como nosotros podemos orar en todas partes. Y fíjate, también Jesús decía que cuando que no fuéramos como los fariseos o los este, maestros de la ley que oraban y gritaban. Cuando oraban, gritaban para que todo el mundo los escuchara. No, que cuando oráramos, que entráramos en nuestra habitación y que desde Ya ahí no sé. oráramos al Padre. ¿Qué te quería dar con entrar a tu habitación de orar en secreto? De que nadie más se enterara lo que ibas a tú a platicar con el Padre. Dice que recompensa tendríamos, que si orábamos en secreto, recompensa en público tendríamos, pero que si Amén, amén. orábamos en público, la recompensa de esa oración te iba a llegar en secreto, nadie se iba a enterar más que tú. Entonces conviene mucho orar en secreto, sin que nadie más se entere, que sea una plática íntima, tú con Dios, Amén. como si fuera el WhatsApp, tú y Dios nada más, Ándale. en ningún grupo, o sea, tú y Dios directo nada más.
en tu corazón, Así como tú es. dices, en tu corazón. Yo siempre he pensado que cuando Jesús decía, entra en tu habitación y ora a tu Padre que está en el cielo, yo siempre he pensado de que esa representación de habitación hacía mención del corazón, o sea, que entraras tú en tu corazón y hablaras desde Amén. tu corazón a Dios, o en secreto, sin que nadie más se enterara. Y efectivamente, por eso dice, oren en todo lugar. También hubo un centurión romano, Cornelio, que dice que oraba en todo momento, y aquí dice que debemos de orar en todo lugar. Todo lugar. Entonces, si Amén. debemos de orar en todo momento y orar en todo lugar, como tú dices, aunque vayamos en la ruta, en la banqueta, en el trabajo, que estemos con un montón de gente, que hay un montón de ruido, aún podemos orar en los secretos desde nuestro corazón a Dios. ¿Quién fue el que se fue con Jesús, que iba caminando y se lo llevó Jesús porque iba platicando con él? ¿Matusalén? Ah, Enoch, que caminó Ah, con Enoch, Dios. exactamente, Enoch. Y Enoch caminó con Dios. Sí, sí, gracias por la referencia. Tendríamos que ser como Enoch. Enoch todo momento estuvo orando, todo momento, y es decir, todo momento. Él Imagínate caminó porque, con como Dios, dice dice, la Biblia. así es, dice, y caminó con Dios. O Amén. sea, yo a veces me pongo a imaginar esa escena, ¿no? De Enoch cuando va platicando o va orando y de repente, ¡pum!, se fue, Sí, se lo llevó. se lo No, llevó. o sea, es algo impresionante y es algo muy bonito. Y es algo que nos dicen que no es, nos dice que no es difícil orar en todo lugar, o no es difícil orar en todo momento, o como dice, orar sin cesar, ¿no? Amén. Todo el tiempo mantener una comunión con Dios. Así es. Así como cuando uno anda enamorado con alguien, al principio, dicen en el Facebook, nada más al principio es el amor, ya después se acaba. Que luego anda uno mensajeándole y a cada rato el mensajito, que el WhatsApp, el SMS, la llamada Ándale. telefónica, y qué desayunaste, y qué comiste, y qué cenaste, y fuiste al baño, no fuiste al baño. Todo quieren saber al inicio. Entonces, así Fíjate debe que, de ser nuestra relación con Dios en todo momento, amén. en todo Ahorita momento. que mencionabas eso, fíjate que en un comentario dice que ¿qué sucedería si le hicieras estas preguntas a Dios? Dios, cómo va tu día? ¿Y qué te imaginas que te respondería? No sé, me podría decir que está bien enojado y que por eso nos tiene en cuarentena a todos de castigo. O, o O que me está bien podría decir, triste, ¿no? o me puede decir de que pues está alegre porque pues ya estando enjaulados estamos más tranquilos. No sé, cualquier cosa me podría esperar de que me diga Dios en ese momento. Fíjate lo que dice esta reflexión, dice, posiblemente sería algo así como, mi día ha sido extremadamente difícil, las lágrimas llegaron a mis ojos por 1000 campos de refugiados llenos de niños con frío, hambrientos y llorando. Caminé por las calles de la ciudad, atestadas de gente del mundo, lloré con los indigentes sin hogar, mi corazón se quebranta al ver las mujeres y niños asustados. Sí, Imagínate. Yo leí este comentario y me voló la cabeza porque ciertamente nunca, por lo general, oro a Dios y le digo gracias por este día, muchas gracias por lo que me dices, muchas gracias por las bendiciones y gracias, o a veces pedimos y ayúdame con esto, ayúdame con otro. Imagínate ahorita que leí esa reflexión, así como que hizo ¡pum!, mi cabecita. ¿Por qué? Porque sí es cierto, son tantas cosas que suceden en el mundo que si tú le preguntaras a Dios cómo va tu día, pudieras, pudieras encontrarte con una respuesta como esta. sí, o sea, ahora sí que también yo siento que él se necesita desahogar, ¿no? De vez en cuando con alguien, entonces sí sería bueno hacerle constantemente esa pregunta para ver cómo va en su día. Por eso te acordaste, ¿no? De que te estaba diciendo de los Ah, novios, de que luego se andan texteando. exactamente, de eso me acordé de que cuando dices como el primer amor, cuando te enamoras y todo eso, Sí, y me acordé y la quise compartir porque
daba referencia y es algo que realmente te pone a pensar y a reflexionar bastante. Amén, sí. Sería buena en la oración incluirla constantemente para saber, porque ahora sí que yo siento que a cada rato Dios ha de andar de un humor y a los 2 segundos va a andar de otro, porque como somos tantos en la tierra, pues ahora sí que uno lo puede estar alegrando, mientras que al otro segundo ya otro ya lo hizo enojar, entonces sí, sí ha de estar muy, gracias a Dios que no tiene un corazón de carne, porque si no ya le hubiera dado 1000 infartos en un solo segundo. Yo creo que sí, imagínate cuántos somos que dije, ah, mira, ahí va mi hijo, y eso que sigue mis estatutos y ve cómo se porta. Así es, hermano. Y dice aquí el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Por eso muchos Amén. hermanos en oraciones levantan también las manos Levanta la mano. o en Sí. las alabanzas. Dice que al orar en todo lugar dice levantando manos, pero dice santas. ¿Por qué? Porque deben de estar sin ira ni contienda. Mira, Y era lo que veíamos contienda. en versículos pasados, de tratar de estar No, bien con en todos, comunión. Ajá, en comunión. en comunión, o sea, que no tengamos problema ni discusión con nadie. Amén. Y dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y bueno, aquí da una Amén. recomendación el apóstol Pablo para las damas, y dice de ser sencillas, ser lo más, lo menos Sencillo que llamativas se pueda. posibles, o ¿No? para no llamar la atención. ¿Por qué? Porque lo importante para Dios es Es el esto en el corazón. dice, no, no es lo físico, no es la ropa que lleves puesta, que andes con pudor y modestia, el peinado ostentoso, ni el oro, ni las perlas, ni los vestidos costosos. Como con el rey David, lo que ve Dios no es la envoltura, sino lo que ve es el corazón. Amén. Lo que Y llevas dice dentro. y dice el versículo 10, sino que deben de andar con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Piedad. La mujer aprenda en silencio y con toda sujeción Suficiente. a las autoridades, a ciertos cargos jerárquicos en el mundo, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Aprender también los hombres también debemos de aprender a obedecer y a también quedarnos callados y Así es. sujetarnos también a ciertas autoridades y reconocer la autoridad que Dios lo acabamos de leer, que Dios pone autoridades, ¿no? Pone Amén. autoridades en Sí, el sí. gobierno, pone autoridades en las iglesias, pone autoridades en nuestras casas, en la familia hay autoridades, hay rangos. Amén. Entonces hay que no nada más las mujeres, sino también los hombres tenemos que guardar el silencio cuando haya que guardarlo y no estar discutiendo ni peleando, y sino ser pacientes en todo momento y sujetarnos a las autoridades que ha puesto Dios en todas partes, tanto gobierno, casa, escuela, trabajo, familia, en todos lados. Dice, Amén. porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, Yo después después. de Eva. Y bueno, aquí da una enseñanza el apóstol Pablo en cierta manera respetable, que dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Digámoslo así, hay veces que las mujeres nos enseñan muchísimo en las cuestiones terrenales, pero aquí este, en lo espiritual hace mención como establecer un grado jerárquico, por un decir, en Ujú. una familia, por ejemplo. En una familia, el cabeza de la casa, ¿a quién puso el Señor por cabeza de la Al casa? hombre. Al hombre. Entonces el hombre recae en el hombre no nada más el derecho, sino dentro de todo derecho también recae obligaciones y responsabilidades. Entonces, como hombre Amén. cabeza de la casa, tienes
responsabilidades y obligaciones de tener un sacerdocio, de ser el sacerdote de tu casa, de ser el líder de tu casa. Pero no nada más es el derecho de decir, híjole, soy la cabeza de la casa. No, te conlleva la responsabilidad también de la salvación de tu familia, del acercar a tu familia a Dios. Entonces, recae muchas veces esta autoridad en el hombre. ¿Por qué? Porque si la mujer lo empieza a hacer, ¿qué puede pasar ahí? Puede haber problemas de que como hombre nos confiemos de decir, híjole, pues ya la mujer lo está haciendo, está llevando el sacerdocio, está llevando la autoridad y las riendas de la casa. Entonces, lo que nos puede pasar como hombres de que estamos perdiendo la responsabilidad y nos estamos sintiendo en un estado de confort de decir, no pasa nada, mi esposa o la mujer de la casa lo está haciendo. Entonces, ahí se pierde la responsabilidad que tiene uno como cabeza de la casa, de buscar siempre la salvación de su familia, Amén. espiritual. Y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero, por Okay. ejemplo, la mujer en las cuestiones espirituales sí puede enseñar a otras, ¿cómo te diré? A otras mujeres, o también puede enseñar a jóvenes o a niños, porque aquí habla del hombre, pero no habla del adolescente o del niño. O sea, sí puede enseñar en cosas espirituales al adolescente o Ahí me surge una pregunta. sí. Y, por ejemplo, si el hombre no tiene ese sacerdocio, tiene que Era lo entrar que te iba a como... comentar. Hay ocasiones, me acordé ahorita de una que viene en el libro de Jueces, con el juez Barak, creo. Yo me acuerdo de Tabita y esta, la abuelita de Timoteo y su mamá, no me acuerdo cómo se llama. También ellas que ahí las que andaban en el camino del Señor eran las mujeres. Así es. Las mujeres eran las que estaban heredando y enseñando a Timoteo y heredando y enseñando la fe de Amén. Dios a Timoteo. Amén. Entonces, perdón, aquí me salté, viene en el libro de Jueces, también en el capítulo 4 una historia de una profeta que se llama Débora. Para no entrar mucho en el capítulo y no leer toda la historia completa, se las voy a resumir, de que esta mujer Débora era una profeta delante de Dios, y Débora le dijo, aquí por ejemplo vemos a Débora platicando con Barak, que Dios lo había escogido como juez de Israel, y Dios le había mandado a ella decirle a Barak, a este hombre, de que preparara a los soldados de Israel porque iban a pelear contra un pueblo enemigo, que se preparara y que fuera el líder de todos ellos. Pero Barak tuvo miedo porque el pueblo enemigo, aquí vemos en otra imagen, el pueblo enemigo tenía carros de a caballo y ellos estaban a pie. Entonces él tenía mucho miedo de enfrentarse a ese ejército con el pueblo a pie. Y aquí vemos cómo Dios preparó el terreno de la batalla para que los israelitas que están acá en el cerro bajaran en un día lluvioso. O sea, Dios preparó el terreno de la batalla, pero Barak no tuvo la fe y la certeza de ir solo como líder a la batalla. Entonces Barak le pidió a Débora, le dice, no voy a ir a la batalla si tú, Débora, no me acompañas. O sea, Dios, ¿a quién le dio la orden de liderar al pueblo, de ser el sumo sacerdote del pueblo? Barak, ¿no? A Barak. Le dijo, tú vas a liderar la batalla contra este ejército enemigo, que vienen a caballo y con carruajes, y aquí los podemos ver en la imagen, que vienen a caballo y con carruajes. Pero Barak le tuvo mucho miedo a ellos porque tenían carruajes de guerra. Haz de cuenta que si nos fuéramos a enfrentar a Estados Unidos a pie y con Mm, piedras y palos,
y ellos vienen con tanques de guerra. Entonces, pues muchos tendrían miedo. Si Dios no va contigo, pues tienes miedo. Y Barak no tenía fe en Dios, de que Dios le iba a dar La victoria. la victoria. Entonces le dijo a Débora, dice, si tú, Débora, no vas conmigo, yo no voy a la batalla. Y Débora se enojó con él, ¿por qué? Porque ella solamente era la profeta, pero el guerrero era él. Ella nada más era la profeta de Dios y tuvo que ir a la batalla y liderar al pueblo junto con Barak. Entonces bien dice aquí la enseñanza en esta enseñanza en el, ¿cómo se llama? En el internet. Ujú. Dice, me levanté como madre En de Israel. Israel. ¿Por qué? Porque el padre, Barak, no tuvo las agallas para ser el líder, para ser el sumo sacerdote o el sacerdote de esa batalla. Entonces va Barak junto con Débora, siempre a espaldas de Débora, a la batalla, y les dijo Dios que se subieran a un monte y que estuvieran en lo alto del monte. ¿Sí alcanzan a ver esta imagen allá? Sí, ¿Sí? Estaban sí, en sí. lo alto del monte y cuando viene el ejército enemigo con sus carruajes de guerra, dice la Biblia que empezó a llover demasiado, que hubo tanta lluvia que cuando los carruajes de guerra de los enemigos venían por el terreno plano, dice la Biblia que se llenó el agua se llenó la tierra plana de agua y que se hizo como pantano, que se hizo como fango, como lodo. Entonces, la ventaja que tenían estos soldados enemigos sobre los israelitas eran sus caballos y sus carros. Pero al haber tanto fango y tanto lodo, Se los convirtió en carruajes y los caballos se empezaron a atorar y ya su ventaja se volvió desventaja. Entonces Dios le dijo a Débora que le dijera a Barak que bajaran y que atacaran a los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios ya se los había puesto en bandeja de plata. Amén. Entonces, el que dio la victoria fue Dios, pero Barak no tenía esa mentalidad ni esa sabiduría para saber que si Dios ya te estaba mandando una profeta para ir a la batalla, era porque Dios ya te estaba dando la victoria, Amén. sin necesidad de ir con la profeta. Pero ahí la profeta la tuvo que hacer de juez también. Y dice la Biblia que después Débora funcionó como juzgadora del pueblo de Israel durante muchos años. Pero ahí perdió la bendición Barak. ¿Por qué? Porque quien hizo su tarea fue Débora, pero Amén. la tarea se la estaba dejando un hombre. Entonces, siempre que veo este tema de que habla Pablo de las mujeres, siempre me acuerdo también de las mujeres que a veces los varones fallan como cabeza de casa, como cabeza de familia, fallan en esa responsabilidad que Dios les puso como sacerdotes de su casa, sacerdotes de su familia. Y aquí en México se da de tiro por viaje por ejemplo, muchas madres solteras, que, que cuando el papá se entera de que está embarazada la esposa, desde el primer momento, ¿qué pasa? Se va. Se va. Se va. ¿Y qué pasa con esta circunstancia de que dice el apóstol Pablo que la mujer no permite que la mujer enseñe al hombre? Era lo que te decía, pero sí puede enseñar al niño, sí puede enseñar al adolescente, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, en la iglesia también. Amén. ¿Por qué? Porque está faltando el varón. Entonces, este, y aparte dice estar en silencio porque está bajo una autoridad que es el varón de su casa, que es el sacerdote de su casa. Pero si no hay varón, Pues no hay silencio. no hay silencio. No, ella tiene que tomar, como dicen muchos, la batuta de padre y madre al mismo tiempo. Sí, como lo decíamos, no entrar al quite, o sea, no está el sacerdote, pues lo tengo que hacer yo, lo que veíamos, ¿no? Con que decía, este, hablar con el anciano, mandar a traer al anciano que lo unge y que ore, pero si no está el anciano y ya lo vemos algo muy enfermo, pues pedir permiso a Dios
y ungirlo tú. Me imagino que es lo mismo con esto. O sea, Amén. no está el sacerdote o no está a quien le tocaba hacer el sacerdote de la casa o ejercer el sacerdocio, pero está la mujer o la mamá y ella tiene que tomar esa batuta. Amén. Esa responsabilidad que le han dejado, ¿no? Y Así digo, a es. veces es muy, muy grande esa responsabilidad. Pero digo, cuando hay un matrimonio en casa, el de la responsabilidad, o sea, no lo veo yo como un derecho, un privilegio, como para, ¿cómo te podría decir? Para que no se sientan las hermanas las mujeres ofendidas, sino de que al Ujú. contrario, ahora sí como Poncio Pilato, límpiense las manos, ¿no? Porque la responsabilidad es del varón, ¿no? Yo digo, lo veo desde ese punto. Sí, es que, mira, yo también lo veo desde el punto, Sí, porque hay otro texto donde dice que él es la cabeza de la casa, pero va a suplir las necesidades de la familia. así Creo es. que viene en Proverbios o Cantares, no recuerdo muy bien. Entonces, sí, yo también lo veo como responsabilidad, no lo veo como algo a favor de, sino es una responsabilidad. Y como padres, no lo soy todavía, pero sí estoy muy consciente de que llevas la responsabilidad de llevar a tu familia por los caminos de Dios, Amén. por los estatutos de Dios. Y eso es una responsabilidad muy grande porque aparte de que pues tienes que velar por tu salvación, pues tienes que velar por la salvación de tu familia, no solo la tuya. Y si tú como cabeza estás equivocado, pues imagínate a dónde estaremos llevando a la familia. Sí. Y yo pienso, digo, a veces me atrevo a opinar en esta circunstancia, como platicábamos hace rato, yo siento que nuestro país ya está muy, nuestra sociedad como país ya está muy maleada, ya hay mucha maldad en los corazones de la mayor parte de la población y hubo maldad incluso en nosotros o de repente la maldad hay en nosotros, pero vivimos lamentablemente en una sociedad muy apartada de Dios, Ah, muy es apartada de Dios y muy alejada de sus mandamientos y estatuto. de los de la voluntad de Dios. Tanto de que, pues, como te comento, o sea, cuántas madres solteras no hay en nuestro país. Digo, realmente, este, cuántos varones se quedan en la casa con sus hijos, cuántos varones se quedan a vivir con ellos. O sea, si hay, yo siento que si hay un gran número de madres solteras dando el quite por el marido, dando Así es. peleando esa responsabilidad. Y era lo que te comentaba, a veces volvemos a lo mismo de lo que Eclesiastés, o sea, tenemos los gobernantes que nos merecemos. ¿Por qué? Porque desde el núcleo familiar que es la casa, la familia, los sacerdotes andamos mal. Las cabezas de las familias andan mal. Entonces, si las cabezas de las familias andan mal o ni siquiera hay cabezas de familia, ¿cómo queremos un gobierno justo y correcto si desde los hogares hay desorden? Sí, es que fíjate que bueno, no quiero errar, pero hay un versículo donde dice que la familia es la sociedad. O sea, desde la familia es lo que va a salir de sociedad. Son las bases de la sociedad. No, exactamente, son las bases de la sociedad. Entonces, imagínate si el sacerdote está errado o no está, o no hay unas buenas bases para la sociedad. Y hoy en día, la mayor parte de la sociedad en la que vivimos ya la vivimos sin valores. Ya es muy grave estar sin la presencia de Dios, ya es muy grave. Ya es muy grave estar sin caminar con Dios. Y aún así no tenemos valores. Caminamos también sin valores. Sin valores, sin la voluntad de Dios, sin su presencia, Estamos, alejados de Él. estamos errantes. Estaban más,
más centrados el pueblo de Israel en los 40 años del desierto que nosotros, yo creo. Sí, sí, lamentablemente. O sea, esta idea del apóstol Pablo es muy buena porque establece una, como tú dices, una base de la sociedad que es la familia. Y dentro de la familia también debe de haber autoridades y rangos y responsabilidades. Pero como tú bien dices, lamentablemente nuestra sociedad como país, que es México, las familias están mal. Las familias, hay estos huecos, estos vacíos. Yo como abogado, yo luego veo y cuando la ley está mal o hay algo que falta para regular ciertas cosas, lo llamamos lagunas de la ley. Entonces en las familias también luego llega a haber lagunas. ¿Y qué Mm, pasa si no está el sacerdote? ¿Y qué pasa si el sacerdote está alejado de Dios? ¿Qué pasa si el sacerdote de la casa vive en error o en faltas, en pecado? O sea, hay muchas, muchas lagunas y muchos problemas que no contemplan estos versículos y que en cierta manera yo me atrevo, y si estoy mal, pues ahora sí que el Señor me corrige, pero me atrevo a mencionar que yo viviendo en esta sociedad y como abogado estando en un juzgado viendo todo, cómo aparte y digo ahorita recordando mi trabajo también, como de tiro por viaje apenas fui la semana pasada a mi trabajo y estaba checando todos los expedientes que tenía y porque estaba buscando uno de testamento por sucesorio testamentario. Y tenía como 30, 40 expedientes ahí en mi escritorio. Y estaba buscando uno de testamento, ¿no? Uno de juicio sucesorio. mm. Y de mis 40 expedientes que tenía, solamente tenía dos porque era un juicio de sucesorio de una herencia de un difunto. Y los otros 38 expedientes, adivina de qué eran: Pensión alimenticia. de pensión y de divorcio, ¿no? Y yo pensé que tenía muchos de sucesorio y cuando empecé a buscar de sucesorio un expediente porque andaba buscando uno, encuentro que nada más tenía dos y los otros 38 eran de divorcio, de pensiones, de guardia y custodia. O sea, aparte de haber madres solteras, aparte de que el sacerdote de la casa camina mal o camina alejado de la voluntad de Dios, imagínate si así está la cabeza de la casa, ¿cómo han de estar los demás? Hay casos que se salvan, como tú acabas de decir, la abuela y la madre de Timoteo, que ellas eran las que salían al quite, las que si la cabeza de la familia no quería caminar con Dios, ellas caminaban con Dios y por medio de ellas transmitieron esa fe a Timoteo. Entonces, por eso me atrevo a decirte de que hay veces que las cabezas de la familia tienen problemas con Dios o no caminan con Dios y entran al quite las mujeres, las damas, y adquieren lamentablemente esa responsabilidad de autoridad sobre la casa, porque más que verlo como un derecho es una carga y una responsabilidad, lamentablemente. Y bueno, y dice aquí el versículo 14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y bueno, aquí pone un ejemplo, Pablo, humanamente y espiritualmente, para poner el ejemplo de por qué debe de estar el hombre como autoridad y responsabilidad. Porque pues Dios lo formó primero al hombre de la mujer, Adán, y hace una pequeña enseñanza que Adán no fue el engañado por la serpiente, sino que fue la mujer. Y en cierta manera, Adán también fue engañado o seducido por la mujer al final, pero pues hace mención que la primera que fue engañada fue Eva. Pero te Fue, da una señal también, Pablo, una señal muy dinámica de que, de que el hombre es el que tiene que tener el control del pecado y de la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Si la mujer falla, ¿quién es el que no tiene que fallar? el hombre. El hombre. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la casa, es la cabeza fría la que tiene que ser el calculador, el administrador, el saber si da el paso o no, si toman esta decisión como familia o como individuo.
tiene que ser frío, calculador. Aquí te pone como ejemplo de que Eva fue la engañada, pero Ujú. también si recordamos, Adán también fue engañado por Eva, seducido o engañado, como lo queramos ver, pero cayó también Adán. Así es. Entonces, tenemos que ver también eso, que si nos puso como sacerdotes a los hombres el Señor, también nos puso como responsabilidad el cuidar de obedecer al Señor y no desobedecer ni caer en pecado para ser ejemplos de nuestra casa y de nuestra familia. Y como lo Amén. acabamos de decir con muchos ejemplos, como Timoteo y su familia, como Barak y Débora, como las madres solteras, cuando las parejas se divorcian, hay muchas situaciones en que ya no hay sacerdote en la casa, que ya el varón ya no es el sacerdote en la casa. Y lamentablemente en muchas de esas ocasiones la mujer es la que toma la batuta del sacerdocio y saca adelante la familia. Pero Amén. ¿sabes qué? Y como un mensaje para las damas que nos alcancen a ver en esta predicación, en esas ocasiones, a pesar de la responsabilidad que les dejan a ellas como mujeres, ¿qué crees? Allá arriba en el cielo les va a tocar doble corona, Amén. doble Amén. bendición, tanto aquí en la tierra como en el Amén. cielo. ¿Por qué? Porque la bendición que le tocaba al sacerdote de la casa se fue y la dejó. Y si la mujer tuvo esa batuta de tomar la responsabilidad de las riendas del hogar en el sacerdocio y en lo terrenal, el Señor la bendecirá en lo terrenal y también allá arriba. El Apocalipsis bien Amén. dice, cuiden sus Sus tesoros, coronas. sus coronas. A ver, déjame buscarte ese versículo, está bueno. No me, Sí, no sus me, coronas. no me acuerdo textualmente cómo dice. Apocalipsis 3:11. A ver, vamos a ver si es este versículo. Dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome Su corona. tu Amén. corona. Entonces, ¿qué te da a entender ahí? Que si el Está- sacerdote de tu casa abandonó su responsabilidad, ¿qué crees? En el cielo Dios le estaba preparando una corona por el sacerdocio que iba a hacer en su casa, por ser el responsable de su familia. Y al irse de su responsabilidad, la mamá entra al quite. Y si la Amén. mamá entra al quite y el papá se fue de sus responsabilidades, ¿quién le va a tomar la corona al padre? La mamá. La mamá. La mamá le va a tocar esa corona que le correspondía al sacerdote y que se fue, o que se irresponsabilizó. Por eso dice muy claro el Apocalipsis, vengo pronto, retén firme lo que tienes. ¿Qué quiere decir? Si tienes un sacerdocio de un hogar, ¿qué tienes que hacer? Retenerlo, sacarlo adelante, estar al pendiente de él. Amén. Y si no lo retienes, Bien tomar a tu corona. alguien tomará tu corona. En este caso, bueno, por los casos puede ser tu esposo, Amén. una mujer. Y en algunos otros casos luego son los abuelos o los tíos y que se hacen cargo luego de los hijos, ¿no? O de sus hogares. Así Lamentablemente es. a veces también pasa eso, ¿eh? Que las mujeres, hay algunos casos, ¿eh? No todos, pero digo, hay algunos casos que también las damas se irresponsabilizan y se apartan de sus responsabilidades que tampoco quiso el padre asumir. Y por eso yo creo que pone Pablo estos ejemplos de Adán y de Eva y tratar de dar enseñanzas a las mujeres que tienen que ser en cierta manera recatadas y poner una autoridad en casa, ¿no? Para también poner ejemplo a los hijos de que tienen que respetar y obedecer. Pero pero esta yo siento que sería una manera en un modelo ideal de familia. Pero como te acabo de comentar y como vamos comentando en toda esta enseñanza, lamentablemente vivimos en una sociedad que no tiene bien sus bases, que son la familia, y está Así es. rota por muchas cosas, y son maldiciones generacionales, ¿eh? Que a veces no rompemos y se van repitiendo con generación en generación en generación.
se va haciendo, ahora sí que se va haciendo una cadena, por eso cuando dice que entramos a Jesús, rompe las cadenas que tenemos. Amén. Y dice el último versículo de Timoteo 2, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí habla de la mujer, de la familia ideal, ¿no? Ujú. Que mencionabas que Pablo hablaba. Dice, se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cuál es la salvación de la mujer? El engendrar hijos, que es el propósito desde el inicio con Dios. No nos apartemos también del inicio y el propósito de Dios con el ser humano, con Adán y Eva, que les dijo, multiplíquense y fructificad y sojuzgad Multiplicado. la tierra. Entonces, engendrar los hijos es la voluntad de Dios desde el inicio del mundo, que multipliquemos la tierra. Bueno, Entonces, ella se salvará engendrando los hijos, pero no nada más dando a luz hijos, sino también permaneciendo en la fe, el amor y santificación. ¿Y en qué permaneció la abuela y la mamá de Timoteo? en fe y amor, Amén. en fe y amor, porque ellos dicen que ellos le heredaron la fe a Timoteo. Amén. Entonces, ellas estaban cumpliendo con su papel. Y fíjate, a pesar de que Timoteo, yo creo que vivía con su papá porque hablan del padre y de la madre, y que la madre era creyente, pero el papá no. Así es. Entonces, en ese caso, ¿cómo te puedo decir? Vivían, creo que vivían juntos. Entonces, si vivían juntos, la autoridad de la casa era el varón, aunque no era creyente de Dios, aunque vivía en error, en pecado, tal vez. Pero ¿qué pasa? De que la mamá de Timoteo no perdió su responsabilidad como mujer. Así es. Permanecía en ella la fe, Y el el amor. amor y la santificación con modestia. Es Y lo que te decía, ¿no? En este caso de Timoteo, su papá no era creyente y tomó la batuta su mamá y su abuelita. Y así pasa hoy en día con muchos hogares y muchos de nosotros como cristianos nos hacemos o llegamos a los pies de Jesús por nuestras mamás. así es, que luego las mamás son el ejemplo que nos ponen, pero es eso. Y una vez escuché de que decían un hermano de que la mujer da más amor que el hombre es como que más cabeza dura, más frío, Como más más cerrado, calculado, ¿no? más pensador, o sea, más Ah, pensar en las consecuencias de las cosas le mide, pero que las mujeres son más sentimentales. Y decía el hombre, ¿por qué crees eso? Dice, porque la mujer fue formada de la costilla del hombre y la costilla está más cerca del corazón, la entonces por tercera eso costilla, ajá, dice que fue la costilla que estaba más entonces, cerca del corazón. entonces por eso las mujeres son un poco más amorosas y más sentimentales que los hombres. Por eso el cargo que les da el Pablo a las mujeres es la de fe, amor y santificación. ¿Por qué? Bueno, Porque las mujeres a veces desarrollan más el amor que nosotros, o lo desarrollan más sensiblemente. ¿A quién se le apareció Jesús en la resurrección primero? ¿A los apóstoles o a quién? no a María y a esta, no me acuerdo, pero A eran las dos María mujeres, ¿no? Magdalena. María Magdalena, ¿y a quién más? A ver, vamos a ver, para no fallar. A las dos Marías dice, apareció María Magdalena y a la otra María cuando se volvían a decir los discípulos que habían visto. Amén. Marcos y Lucas dice que llevan perfumes. Para-
Mujeres y discípulas, las mismas que según el Evangelio de Lucas habían seguido a Jesús desde Galilea. Una María y otra María María, Magdalena. así es. Entonces, fíjate, las primeras que se encontraron a Jesús resucitado fueron mujeres, pero no conocían a Jesús. O sea, creo que Jesús les dijo por ahí: ¿a quién vienen a buscar? Y decían: a Jesús. Sí, él les Porque, dijo: pues él ha resucitado. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo veían, tal vez no vieron ni siquiera sus heridas de ajá, Jesús. yo creo que iban yo creo que era tanto su afán porque llevaban aceites y todo eso como para preparar como que el cuerpo de Jesús. Sí, Entonces me imagino que iban con su pensamiento cuando se les aparece Jesús, porque hasta le dice, ¿por qué buscas entre los vivos? O ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? amén. Y ya ellas ya después, como que agarran la onda que es Jesús y ya y van a decírselos a los apóstoles. Y estaban asustadas, dice, pero aunque Ah, tenían miedo y mucha alegría a la vez, escribió Mateo, las mujeres corrieron a llevar la noticia los a los discípulos. discípulos. O sea, no le dijeron a Jesús: ay, no te creo que estás resucitado, a ver, déjame ver tus heridas como Tomás. No, o sea, Ajá, se asustaron, pero también al mismo tiempo, entre el se susto de ver a alegraron. Jesús resucitado, estaban contentas de ver al Maestro resucitado. Amén. Y dice la Biblia de que seguían asustadas, pero que aunque tenían miedo y mucha alegría a la vez, escribió Mateo, las mujeres corrieron a llevar la noticia a los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que lo vieron resucitado, creyeron y Y fueron a llevaron, llevar las así noticias. es. Y creyeron, no había necesidad de ellas de decir: ay, a ver, déjanos ver la herida, a ver, déjanos tocar como Tomás. Meter el dedo, ¿no? Ajá, meter el dedo a ver si es cierto. Entonces, en eso sí creo de que las mujeres son más sensibles en las cuestiones del amor, y las cuestiones espirituales son un poco más, tienen más el sentimiento más desarrollado que nosotros. Y nosotros somos más cuadrados, más matemáticos. 1 más 1 es 2, o sea, no nos movemos de ahí. Pero sí, las mujeres tienen esa cualidad y pueden desarrollar mejor la fe y el amor que nosotros. Y Y eso le sabes, ayudó mucho a la mamá de Timoteo para poder seguir con esa bendición de la fe y el amor. amén. Y sabes por qué siento que también, siento que sí es cierto que las mujeres desarrollan más el amor que los hombres, porque son las primeras que tienden a ayudar. Amén. Ven un herido o alguien que está en el hospital que no tiene familiar, le llevan comida, le llevan esto, son más tendientes a ayudar que como nosotros que nosotros los hombres. Sí, Y tienen de eso, más esa sensibilidad que y, nosotros. y de Y eso por sí me he ejemplo, dado ahorita cuenta. que mencionas eso, también me acordé de que dice Jesús que las que más apoyaron la obra del Señor fueron las mujeres. Amén. O sea, las mujeres luego ofrendaban más o ayudaban con ciertas cosas para la obra de Jesús que los hombres. Ya nada más para concluir, te busco ese versículo. O sea, los apóstoles varones estaban con él en todo momento, había discípulos varones con él casi todo el tiempo, pero las que ayudaban más la obra en cuestión de recursos económicos eran las mujeres. De hecho, dice la Biblia de que cuando salió de ahí con Poncio Pilatos, dice Ajá. que iba hacia el Calvario Jesús y se le cruzaron mujeres llorando de Israel y que les dijo que no lloraran, que más bien que llorara aquella, no me acuerdo exactamente las palabras que les dijo, pero la intención ahí de esa historia es de que las personas que fueron a ver a Jesús, que lo iban a crucificar, la mayoría eran mujeres. Fíjate que está en Lucas 8 Ajá, y desde el principio te empieza a decir porque dice.
Si quieres googlearlo para... Y dice, y aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer Chuza, y Intendente de Herodes. Herodes, Susana y otras muchas más le servían de sus bienes. De Hacia sus arriba, bienes. hacia adelante. O en el 4 dice, juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad veían, y él les dijo, por parábola el sembrador. Ya, pero ¿dónde está? Yo lo vi. ¿Es el 8, madre? El capítulo 8 sí, pero es este. No. Es este el versículo. A esto quería llegar. De que Ajá. las que financiaban el ministerio de Jesús para que la obra no parara con sus bienes, aquí lo subrayé, servían de sus bienes, eran las mujeres. Sí, es que la mía dice un poco diferente, dice, los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos, ciudades, anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos, y algunas de ellas Jesús las había sanado de enfermedades y de espíritus malos. Amén. Entonces, Ahí, ahí dice aquí, que le ayudaron con dinero entonces. así es, aquí lo dice más claro, dice, los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos, ciudades, anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos, y algunas de ellas Jesús había sanado de diferentes enfermedades y de espíritus malos. Amén. Y Jesús también sanó y liberó demonios de hombres. Creo que se mencionan más hombres que mujeres que sanó y que liberó demonios. Y fíjate, las únicas que lo ayudaban eran las mujeres y los hombres como los leprosos. Ninguno regresaba a ayudarle a Jesús cuando él les ayudó a ellos. Así es, de los 10 que dijo, ¿dónde, no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Así es. Y es lo que podemos ver, que las mujeres sí eran agradecidas, veían el favor que les habían hecho al restaurarles la sanidad, al sacar los demonios, porque ellas entendían de qué hubiera pasado con ellas si seguirían enfermas, tal vez hasta la muerte hubieran tenido, o si hubieran seguido vivas, hubieran gastado en medicamentos, en médicos, en etc. Entonces, ellas como en una manera de agradecerle a Jesús por haberlas sanado y tal vez hasta salvado de la misma muerte, pues ¿Eh? no, ellas de todo corazón le regresaban un poquito de lo que ellas ganaban en sus trabajos. ¿Por qué? Porque pues más hubieran perdido si no las hubiera sanado o liberado de los demonios que tenían. Entonces ellas entendían en su corazón que estarían peor si si Dios no hubiera intervenido en sus vidas. Por eso ellos retribuían un poquito de lo que Dios les había dado por gracia a ellos. Tenían mucha actitud de gratitud hacia las cosas del Señor. Así es. Y los hombres, como vemos aquí, ¿no? Las que Ya, financiaban la obra del Señor eran las de las mujeres. mujeres. Y yo creo que en la actualidad también pasa lo mismo. Yo creo que los diezmos y las ofrendas han de dar más las mujeres que nosotros los hombres. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. Hay más mujeres que hombres en las iglesias, si no lo has notado. Sí, sí, más Eh, dependen las iglesias de las mujeres que de los hombres. Así es. Bueno, yo me doy cuenta, pues, al menos ¿te acuerdas cuando te reunías aquí en la casa Benito Juárez? Ajá, Ahí también había más mujeres que hombres. sí es cierto. ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos ahí donde está el Salón Pacífico enfrente? Ajá. También había más mujeres que hombres. Sí, y así es así es siempre en las cosas del Señor, o sea, es como te vuelvo a repetir, las mujeres tienen esa virtud o cualidad de que son más sensibles.
en el corazón y para las cosas espirituales, y los hombres somos más cuadrados. Ahora sí, como Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Ves? Somos más duros de corazón que las mujeres. Los hombres somos duros de corazón y las mujeres son más sensibles a las cosas del corazón y de Dios. Bien. Así es, hermano. Voy a detener la grabación. Amén.